Buenas tardes, televidentes de Sucesos UVES. Ya se encuentra aquí el señor Alberto Adún. Estudió filosofía en la Universidad de Navarra y actualmente es profesor de filosofía en la Unidad Educativa Bilingüe Torremar. El día de hoy vamos a conversar acerca de su perspectiva de la filosofía en la sociedad actual. Alberto, bienvenido. Muchas gracias, Tenio, por la invitación y es un placer poder tener este diálogo contigo sobre temas de filosofía y educación y del mundo actual. Como sabemos que ya es un mundo que está en constante innovación y aceleración por el tema digital, ¿cómo puede la filosofía, siendo una herramienta útil y vigente, cuál consideras que es el papel más urgente que tiene la filosofía en esta sociedad tan avanzada y tan contemporánea? Muy bien, bueno, yo creo que tu pregunta es muy interesante y se puede responder de muchas maneras, ¿no? Yo creo que en primer lugar yo diría que tienen cuidado, que podemos vivir un poco engañados, pensar que todo lo nuevo es bueno. La verdad que el Internet nos ha traído una serie de beneficios y de ayudas y de herramientas increíbles, pero a la vez hay que también tener cuidado con los peligros que puede traer esa herramienta, digamos, ¿no? Entonces hay que también pensar que aunque sea nuevo, no quiere decir que sea bueno necesariamente, hay que saber también utilizarlo, ¿no? Entonces la digitalización nos dio cosas muy buenas, pero también nos ha afectado a otras cosas. Por ejemplo, en la capacidad de concentración. Cada vez somos menos capaces de estar concentrados y estar en silencio, ¿no? Hoy estaba viendo una entrevista que le hacen a un escritor, David Foster Wallace, justamente habla de eso, como en el mundo moderno hemos perdido el silencio, hemos perdido la reflexión. Entonces, claro, indudablemente en este cambio bajo un papel gigante la tecnología, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la filosofía, en primer lugar, pues ayudaría mucho a que la gente se para a pensar y piense las formas de forma crítica, ¿no? Porque estamos recibiendo constantemente mucha información y podemos ser como una especie de gente fácilmente manipulable y moldeable, por así decirlo, ¿no? La filosofía es como una especie de herramienta para justamente no ser tan moldeables y tan manipulables fácilmente, ¿no? Pero acabas de decir, ¿no? Ya estamos en un cierto punto que no podemos estar ni 5 minutos en silencio. ¿Y tú crees que algunos valores que llegan a partir de la filosofía, tú crees que deben ser rescatados para, más que todo, enfrentar esta escasez de silencio? Y también, más que todo, que con el Internet y con la tecnología llegan muchos debates éticos, ¿no? ¿Cómo se puede combatir estos debates éticos, que al fin y al cabo pueden ser incluso una crisis de ética en la actualidad? ¿Y cómo interpretas este creciente escepticismo hacia un pensamiento crítico y un conocimiento profundo que lastimosamente algunas personas ya en este mundo contemporáneo no pueden digerir hasta cierto punto? De muchas maneras, pero quizá sería bueno como resaltar lo siguiente, ¿no? La filosofía, pero luego también en general las humanidades, son necesarias hoy en día. Estamos quizá en un mundo o en un pensamiento en el que pensamos que la educación únicamente debe ser dirigida para el beneficio económico, digamos, ¿no? Yo educo a gente para que de una manera pues gane mucho dinero y ya está. Pero eso evidentemente que no es así. La educación, por supuesto, que tiene que estar dirigida para que la gente sea muy buen profesional y sea muy buen, sí, pues, sí, profesional en su ámbito, por así decirlo, ¿no? Pero no debe reducirse a eso la educación, sino que la educación justamente lo que busca es formar personas, ¿no? Y yo creo que la forma de salvaguardar, por así decirlo, este fin de educación, que es formar personas, es clave no renunciar a las humanidades. Uno ve en el sistema educativo cada vez es más complicado encontrar materias como tú decías, como ética, como filosofía, como literatura, como historia, que aunque no sean útiles en el sentido de que no es que saber mucho de historia te va a hacer más millonario, por así decirlo, ¿no? Pero de alguna manera, en esas materias, en la literatura, en la filosofía, en la historia, donde te planteas las grandes preguntas, donde, por así decirlo, aprendes las grandes cuestiones de la humanidad. No sé, yo trabajo en un colegio y me parece muy importante que un chico sepa la tabla periódica o que sepa derivar, es una cosa muy importante, indudablemente, ¿no? Pero lo que me importa mucho más que, además de eso, los chicos sepan qué es el amor, o qué es el matrimonio, o cuál es el sentido de la vida, qué es la felicidad, digamos, ¿no? Entonces, al excluir la filosofía de las humanidades, también excluyes una serie de temáticas que son, digamos, las más importantes, por así decirlo, del ser humano, ¿no? Claro, o sea, incluso llega un punto en el que no vas al colegio como que también, obviamente también a instruirte en temas de matemáticas,
cómo comunicarse, etcétera, Ujú. física, química, pero claro, tocas un punto bastante importante, ¿no? Porque al fin y al cabo, si seguimos planteando o haciendo aparte un poco lo que es historia, literatura, filosofía, o sea, las humanidades en general, o sea, ahorita las siguientes generaciones serían por poco unos robots. Claro, y además o sea, no hay que pensar que esto es una idea mía que yo me he inventado, ¿no? Sino que esta idea de la importancia de la humanidad está en el mismo inicio de las universidades. Y de hecho hay muchas universidades americanas que han querido salvaguardar justamente este, por así decirlo, este ideal de educación total, que ya sea la materia que tú estudies o la carrera que tú estudies en la universidad, te obliga a tener materias de humanidades. Por ejemplo, la Universidad de Columbia, que es de las grandes universidades de Estados Unidos, así tú estudias ingeniería o periodismo o arquitectura, tienes que tomar una materia el primer año en el que te dedicas a leer las grandes obras de la literatura. Porque en esas obras de la literatura donde te enfrentas ante las grandes cuestiones del ser humano, digamos, ¿no? Leer a Shakespeare, leer a Homero, leer a Dostoyevsky, leer las grandes tragedias griegas, te hace enfrentar ante preguntas y cuestiones súper relevantes, digamos, ¿no? Y así como la Universidad de Columbia, puedo combinarte un montón de universidades que tienen este principio de educar a la persona en su totalidad, digamos, no solamente en que sean unos profesionales, que evidentemente ese es un fin importantísimo en la universidad, pero también formar a la persona en su integridad, digamos, ¿no? Que en la universidad también se instruyen a personas y se educan personas para evidentemente en un futuro ocupar un cargo importante, sea la carrera que sea, ¿no? ¿Tú crees que cómo puede influir un pensamiento filosófico actual en la toma de decisiones políticas y sociales, ya sea en Ecuador o a nivel mundial? O sea, ¿tú crees que la filosofía actualmente influye en decisiones políticas o no tanto? O sea, del 1 al 10, siendo 1 poco, Sí, o sea, 10 bastante. nuestro mundo se guía por ideas. Porque no somos conscientes de esas ideas que nos han influido, pero no sé, al menos yo tengo quizás esa curiosidad de pensar, oye, detrás de estas ideas políticas, sociales o sí, formas de pensar a las personas, hay una serie de pensadores que han influido y que nos han marcado en esas ideas. Eso es una cosa indudable. Nuestra idea de la libertad, del Estado, hasta que es la felicidad incluso, responden a pensadores que en un momento dado han escrito una serie de obras filosóficas, de pensamientos, de ideas que nos acaban influyendo. Puede que nos hemos olvidado de dónde han nacido, por así decirlo, pero indudablemente nos influyen, sino que las desconocemos, digamos. Son cosas que, como dice el dicho, lo que uno aprende nunca se va a olvidar, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ¿tú crees que también se debería instruir la filosofía, tenga un rol más activo en educación formal desde edades tempranas? ¿Cuál es tu perspectiva? Calculando. Sí, a ver, es un poco más debatible porque entra un poco en el tema de la pedagogía, cuál es el momento idóneo para que la gente estudie filosofía. Puede que la materia como tal sea más para gente un poco más mayor, bachillerato, pero de todas maneras sí tiene que haber siempre en la educación ese sentido crítico en todas las materias, ¿no? Que no se sea una cosa de escupir información, dicho así un poco vulgarmente, en las clases, sino también que ayudemos a la gente a pensar, digamos, ¿no? Entonces, para darte un ejemplo, es muy llamativo lo que, por ejemplo, pasó en Alemania nazi, ¿no? Que, claro, vino un populista que trajo un mensaje, el de Hitler, que de alguna manera pues, era claramente inmoral y racista y supremacista, por así decirlo, ¿no? Que, claro, teníamos una generación que había renunciado a pensar, que de alguna manera pues, fue engañada y manipulada para que alguien como él gobierne y maneje un país, digamos, ¿no? Entonces, hay muchos casos de personajes concretos, ¿no? Pero te podría comentar, por ejemplo, de Adolf Eichmann, que fue un nazi que se encargaba de movilizar a la gente de un lugar a otra dentro de la Alemania nazi. Entonces era que transportaba a los judíos de una ciudad al campo de concentración, digamos, ¿no? La guerra terminó, él huyó a Argentina, la Mossad lo apresó y lo enjuiciaron. Entonces, lo que de alguna manera pues, se concluyó, al menos fue la conclusión de una filósofa llamada Hannah Arendt, es que este hombre renunció a pensar. Es verdad que era un tipo increíble a nivel profesional, era un genio en la logística de transporte y de movilización de gente, pero sencillamente obedecía órdenes.
había renunciado a tener sentido crítico y a pensar. Entonces justamente por eso fue capaz de hacer una atrocidad de llevar a miles de personas a la muerte, a campos de concentración, digamos. Claro. Entonces ahora tenemos ese peligro, ¿no? De que haya muchos Eichmann en el mundo de hoy. Y bueno, ya que tocamos un poco el tema de la educación y sobre todas estas influencias que ha tenido la filosofía, tú, en menos en tu caso, tú que eres profesor de colegio, ¿cómo intentas instruir a tus alumnos a que piensen, que no siempre sigan órdenes, a cómo también saber, como tú dices, a no escupir la información masiva, porque también sabemos que dentro del pensamiento de un alumno, una aula de clases a veces suele ser aburrida? ¿Cómo tú puedes instruir en tu clase? Que es todo un arte y no es tan fácil porque es normal que la gente tienda a aburrirse, ¿no? Justamente como hablábamos de la digitalización, ha cambiado nuestra forma de percibir las cosas y claro, es muy común que un niño que está acostumbrado a una pantalla de repente lo pongas en un aula que es todo mucho más lento y se aburra. Entonces sí tienes como la gran complicación de hacer que la gente esté atento y hacer una serie de actividades y poner un video y preguntar, hacer que la clase sea un poco más dinámica, digamos. Pero más que instruir, a mí lo que me gusta no es tanto esa palabra, que yo creo que suena un poco como a querer guiar a la fuerza a alguien, sino que a mí me gusta lo contrario, digamos, ¿no? Cuando uno entra a un aula y toma lista, un profesor puede tener la idea de que tiene a unos alumnos que están obligados a escucharle, ¿no? Y yo creo que hay que cambiar ese chip. No es tanto alumnos que tienen la obligación de escuchar a un profesor, sino es al revés. Es un profesor que ha recibido gente con quien tiene que hacer con ellos una revolución. Entonces, a mí me gusta ser profesor no tanto porque sea un genio en una cosa y me guste explicarlo, sino porque ese profesor tiene una cosa muy, muy bonita, que es que eres un continuo aprendiz. Y yo realmente siento que todos los días aprendo de mis alumnos. Y creo que esa perspectiva también es interesante, ¿no? No tanto ir yo desde mi torre de marfil a querer enseñar cosas, que también tengo muchos errores, sino aprender mucho de mis alumnos, digamos, ¿no? Durante el día a día hay muchos roces, conversaciones, diálogos, y yo lo digo sinceramente, aprendo muchísimo de ellos, ¿no? De alumnos, exalumnos, cuando hablo con ellos, cuando converso, cuando estoy en el aula, cuando dialogo. Hoy un alumno me puso un ejemplo hablando de un filósofo que francamente me impactó y me gustó. De la manera yo aprendí, digamos, ¿no? De un tal Diógenes, ¿no? que bueno, es un pensador poco polémico porque era un filósofo que vivía en la calle, era un mendigo, y se le contó a Alejandro Magno, y Alejandro Magno le dijo: dame lo que quieras, y le respondió: aparte de que me tapas el sol. Entonces bueno, es un filósofo así un poco muy peculiar, digamos, ¿no? Entonces bueno, estábamos hablando de él y me comentó una anécdota justamente sobre este pensador y yo aprendí, digamos, ¿no? Y entonces yo realmente siento que ya llevo 9 años en la profesión y lo que me quedo es con lo que yo he aprendido de ellos, digamos. Ese constante crecimiento no solo del alumno sino también del profesor. Ya para finalizar, desde tu punto de vista, ¿cómo esperas que el rol filosófico dentro de los próximos años evolucione? ¿Tú crees que, así como en el pasado y hace varios siglos atrás habían filósofos reconocidos, tú crees que ahorita en el siglo XXI se pueda reconocer a un filósofo? Sí hay, indudablemente sí hay filósofos, incluso muchos que están metidos en el mundo digital también. Ahora, no sé, quizás por mi algoritmo, pero me aparecen muchos videos de Slavoj Žižek, que es un filósofo europeo de Europa del Este, que bueno, un tipo así muy peculiar y bueno, habla y lo invitan a las universidades y a dar conferencias y tiene muchos videos en internet. Pero indudablemente al ser una profesión en el que, ¿cómo decirlo?, humanística, de esa manera pues lo que va a pasar es que hayan cada vez menos, ¿no? Pues la gente está priorizando una profesión que te dé claramente un beneficio económico, digamos, ¿no? Entonces, por un lado, sí, yo creo que van a haber cada vez menos, pero a la vez también hay que tener claro que estudiar filosofía no es que te va a hacer morirte de hambre, digamos, ¿no? Hay mucha gente que estudia filosofía, pero luego complementa ese estudio de la carrera de filosofía con un máster en una cosa un poco más práctica, ¿no? Entonces hay gente que estudia filosofía y se dedica a la empresa, que estudia filosofía y se dedica al cine, que estudia filosofía y se dedica al periodismo, o se dedica, muchos de ellos, a la universidad y a la educación, digamos, ¿no? Entonces, es chévere porque claro, la filosofía te da una serie
habilidades intelectuales para ver los problemas. Entonces, ocurre incluso que hay mucha gente que estudia filosofía y se dedica a la banca, porque al fin y al cabo un banco y una empresa se dirige con ideas, y un filósofo tiene esa capacidad de ver los problemas y de una manera pues ver dónde están los inconvenientes de las cosas, digamos, ¿no? Bueno, muchas gracias por tu invitación en esta charla. Ojalá creo que las declaraciones que has dado sirvan como una fuente de inspiración o de orientación para los jóvenes que vean ahorita la entrevista. Espero haber aportado un poquito al menos. Sí. Gracias por la invitación. No, gracias. Sí, 17 horas con 35 minutos, nos vamos a una pausa comercial, ya volvemos con más con Sucesos UDES.